Gracias, especialmente gracias por este regalo que me hicieron en Navidad. En el video anterior de ayer, el vlog 14, le estaba comentando que no hay tantas diferencias entre la forma de festejar en México y en Austria, pero el de festejar la Navidad, me refiero. Y me refería principalmente a la forma cultural de festejar. Obviamente hay muchos aspectos en la forma de festejar que tienen que ver con la cultura de uno. Por ejemplo, en las fiestas en México siempre o casi siempre se toca música a un volumen muy fuerte, se baila. Me hago espacio aquí para platicarles más a gusto. Se baila casi siempre, se toca música a alto volumen. Es una fiesta más de estar, digamos, en movimiento, así lo percibo yo. Aquí una fiesta es más, bueno, es que depende del círculo familiar, pero en lo que me ha tocado a mí, una fiesta navideña ha sido más de sentarse a estar ahí platicando. Las reuniones de amigos también, las que me han tocado a mí, en general ha sido de juegos, una tarde de juegos. Pero bueno, tiene que ver con los círculos en donde yo me relaciono. Lo que les quería platicar, que nada más les enseñé el muñequito, pero no les he platicado, es que en Navidad me regalaron, se llama Rauchfangkehrer. Es un limpiador de chimeneas, un limpia chimeneas. Y como ustedes ven, el regalo en su conjunto, a ver, déjenme ver si está bien enfocado. Aquí está bien enfocado. Ahí. El regalo en su conjunto, chéquenlo. Son símbolos de buena suerte. Ahí se ve bien. El Rauchfangkehrer en su mano tiene un hongo. El limpiachimeneas, el Rauchfangkehrer. Los tréboles. Aquí también tiene un trébol en el centro del cuerpecito. Y este material con el que está hecho el muñequito es también un material con el que se hacen unas escobas con las que limpian las chimeneas. El color amarillo o dorado que indica también dinero. Todos los elementos, la escalera dorada también indica suerte, prosperidad. De hecho son tréboles de 4 hojas, si los ven, miren. Si mal no recuerdo provienen de México. Esta planta es originaria de México, si mal no recuerdo. Lo que sí es que el limpiachimeneas se volvió un símbolo de buena suerte porque más o menos desde la Edad Media hay una frase que dice de Rauchfangkehrer bring Glück. Glück es suerte. Glück es suerte. Ahí ya tiene una palabra en alemán. Glück es suerte. Rauchfang es la chimenea. Rauchfang. Y Kehrer es como un limpiador. Entonces el Rauchfangkehrer. Anteriormente traían este atuendo, más o menos un sombrero de copa. Espero que ahí lo vean bien. A ver, déjenme aseguro de que lo vuelvan a ver. Ahí así. Tiene que estar un poquito. Ahí ya vi dónde lo van a ver bien. Ahí. Entonces tenía anteriormente ese sombrero de copa. Ahorita les voy a poner ahí unas imágenes. O los voy a invitar a la compu que hago. No, en la edición les voy a poner aquí unas imágenes de cómo se ve ahorita un Rauchfangkehrer. Imaginemos que aquí lo tenemos. No imaginemos, ustedes lo van a ver aquí, yo aquí me lo estoy imaginando. Pero este es un Rauchfangkehrer como así se ve hoy. Esta es imagen de Google, ahí les pongo el link de donde lo saqué. Y estos vienen, como su nombre lo indica, a limpiar la chimenea, controlar. En Viena, por ejemplo, aquí en el campo sí limpian chimeneas, checan los hornos, desde donde viene donde se echa la madera para calentar el agua que pasa por estos radiadores, y todo el humo que se suelta al quemar la madera sale por la chimenea. También ahorita les voy a hacer un corte para enseñarles la chimenea. Corte para que vean la chimenea. Gracias. Ahí está la chimenea, miren. La chimenea en el techo. Entonces se requiere alguien que la limpie porque chequen la altura. Son fácil unos 4, no más, unos 6 metros hasta allá arriba, 7.
Está muy alto el cotorreo como para limpiarla por uno mismo. Saludos con esta estampa de la chimenea y del cielo. Gracias. Gracias. Ahora sí que ya vieron la chimenea, les sigo contando. Abajo en la casa tenemos un cuarto dedicado especialmente para la calefacción. Ahí hay unos hornos en donde se echa la madera. Déjenles enseño mejor el cuarto y se los platico cómo es. Gracias, vayan a ver el horno. Gracias. Esta particularidad que ven aquí, parece que estoy en una nave espacial, en una empresa de algo. Pero bueno, son reguladores, indicadores realmente. Y me encuentro ahora sí en el Heiß Raum. El Heiß Raum de la casa es Heiß, es caliente, Raum es cuarto. Sería el cuarto de calefacción. Ah, ya pisé aquí algo que tenemos. Entonces, aquí todo el sistema que ven, a ver, de hecho no ven todo el sistema. Déjenles pongo una perspectiva donde vean el sistema completamente. Yo creo que ahí lo alcanzan a apreciar mejor. Hasta ahora sí van a apreciar mejor. Aquí el cuarto caliente. Aquí está el horno. Y aquí tenemos la madera. Una parte y unas bodegas ahí donde tenemos más madera. Esta madera se tiene que meter a este horno. Se mete aquí. Y se programa la temperatura. Aquí vienen diferentes funciones. Aquí se puede calcular a qué temperatura se quieren mantener la casa. Más que calcular, se puede programar la temperatura a la que uno quiere tener la casa. Y como ustedes ven, todos estos tubos de agua, corre el agua caliente a diferentes lugares de la casa. También con madera aquí usamos para calentar. Hay otra estufa ya con horno. También hay una estufa eléctrica, pero normalmente aquí en el cuarto de calefacción se tienen estos sistemas y es otro de los lugares en donde viene el limpiador de chimeneas. Él viene y limpia esta parte que es como el inicio de la chimenea. Hay dos partes de la chimenea, una que sale de aquí y hay otro sistema que viene de la estufa, entonces también limpia por allá. Esta viene siendo una parte de la chimenea, aquí le abre, hay otra puertita que tiene por allá y empieza a limpiar. Y hay otros cuartos arriba donde va limpiando y hasta el techo pueden limpiar también por la parte de arriba, de afuera de la casa. Pues a grandes rasgos, no quiero entrar en detalles porque yo creo que ni les interesa. Sería un video muy largo para explicarles cada uno de los elementos de este cuarto de calefacción. Y es un cuarto dedicado exclusivamente a esto, a la calefacción. Obviamente ese que tenemos aquí en casa es un sistema ya moderno, pero antes pues se usaban un horno tradicional, una estufilla de esas ahí les voy a poner una foto. Ahora hemos llegado a esto. Déjenles doy un tour cortito. El horno, contenedores, sistema de tubos, algo de madera. Y ahora sí, gracias. Gracias. Y bueno, aquí está escrito ya Heiß Raum. Unbefugten es como no autorizados. Ist der Zutritt verboten. Cuarto de calefacción es Heiß, es caliente, Raum es cuarto. Befürchten es como autorizados. Unbefürchten es no autorizados. Ist es el der Zutritt, entrada, verboten, prohibido. Ya les había dicho en un video pasado lo que significa verboten, es prohibido. Entonces, la entrada al cuarto caliente es a las personas no autorizadas, prohibido. Pero como yo estoy autorizado oficialmente por el Gracias, pues aquí está. Gracias. Gracias. Ahora sí que vieron los hornos, les sigo platicando. Allá abajo ya vieron dónde se echa la madera, se calienta el agua en ese horno y por toda la casa hay unas tuberías como esta por donde fluye el agua caliente y estos son radiadores que calientan, están calientitos. Aquí ahorita se sienten medio calientes, en la noche se calientan mucho, muy calientes y circula el agua, se calienta y aquí viene el radiador. Pues aquí están los ductos para calentar. Este es el sistema aquí abajo. Mira, estos son los ductos para calentar.
Más se los voy a enseñar de cerquita. Pero antes les quiero terminar de platicar sobre el Rauchfangkehrer. En la Edad Media empezó este dicho de Rauchfangkehrer bringt Glück. El limpiador de chimeneas trae la buena suerte. ¿Por qué? Porque los limpiachimeneas se relacionaban con el bienestar, con la limpieza de la casa, con el evitar incendios, por ejemplo, porque si uno no limpia la chimenea desde la Edad Media, de hecho, si uno no limpia la chimenea se acumula todo este material de desecho que genera la madera al quemarse y pues se podría bloquear la chimenea y al estar bloqueada pues puede provocar un accidente, un incendio, una explosión. Entonces al venir el Rauchfangkehrer limpiaba la chimenea y también era un símbolo de estatus porque no todos se podían permitir rentar o tener los servicios de un Rauchfangkehrer. Vente mi niño, ¿quieres venir con papá? Mateo está dormido, tu hermano. Estoy haciendo un video del gracias. Ay, Mateo. ¿Está dormido allá? Mamá. Allá está mamá, te trajo para conmigo. ¿Quieres jugar aquí? Estoy enseñándole a la gente el Rauchfangkehrer, ¿lo quieres para jugar? ¿Lo quieres para ti? Ay. Y aquí está. Le estaba platicando a la gente sobre los radiadores. Sí, entonces ese es el origen de esta frase del Rauchfangkehrer bringt Glück. El limpiachimeneas trae buena suerte. Por eso que les acabo de contar de la limpieza de la chimenea y sus efectos positivos que tiene para el hogar. Les voy a enseñar ahora los radiadores. Miren, este botón que tiene aquí, bueno, esta perilla, se tiene que girar y por aquí sale el agua. Eso se tiene que hacer una vez al año. De ahí abajo, bueno, más bien de este lado viene el agua caliente. Y uno aquí puede regular, le alcanzan a ver, aquí tiene un símbolo de más y uno de menos. Entonces se gira para acá para dar un menor calor y al lado contrario para mayor. Entonces aquí lo tenemos un poquito bajo porque este cuarto ahorita no lo estamos usando tanto. Una sala. Ese también se gira, sí, pero no lo necesitamos girar ahorita. Y bueno, si está muy caliente, pues ya saben, ahí se le puede bajar y subir la temperatura. En todos los cuartos hay este tipo de radiadores, al menos aquí en la casa. Y hay casas también que usan un sistema de calefacción por gas. Quienes no tienen madera o no quieren comprar madera o no tienen acceso a la madera por alguna razón, usan un sistema de calefacción con gas. Aquí. La chimenea ya se las enseñé. ¿Ese qué tienes ahí, hijo? A ver. Ah, estás agarrando el radiador. Sí, es el radiador. Y se llama, en alemán se llama Heizkörper. Heiß es caliente y Körper es cuerpo. Sería como un cuerpo caliente, Heizkörper. Entonces hasta ahí dejo este video con las chimeneas, con los hornos y con el Rauchfangkehrer. Es una profesión, pues como ustedes ven, muy importante aquí en el campo, con toda la gente que usa calefacción por medio de hornos y también de aceite. También hay calefacción eléctrica. Las casas nuevas ya normalmente usan algo que se llama el Bodenheizung. Boden es piso, Heizung es calefacción, Heizung. Entonces Bodenheizung es calefacción en el piso. Bajo el piso, cuando construyen la casa, ponen un sistema electrónico de calefacción y desde el suelo viene el calor. En este caso viene de aquí, de estos radiadores. Todo lo demás del cuarto no tiene algo extra. Pero si pueden ver, miren, yo creo que se puede apreciar ahí en el video lo gruesas que son las paredes aquí, miren, para aislarlas del frío. Ahorita está haciendo de hecho mucho calor. Miren, se queda corta mi mano. Son prácticamente 2 palmas de grosor. Y las ventanas también, todas son de doble vidrio. Chequen el grosor. 4 dedos de grosor. Entonces, el sistema de la ventana también es algo complejo. Con eso los dejo. Me dio mucho gusto saludarles. El gracias. Tú también, Jacob, les decimos adiós a la gente. Adiós y... A ver cómo será mejor que se vea el gracias con esta mano. De hecho, es la de lunar. Ahí voy a girar el video. Mejor así. Gracias.